Buen día, en esta clase estaremos hablando sobre lo que es la administración de memoria y también sobre los constructores. La administración de memoria no es algo que sea esencial para la programación, pero es importante saber cómo es que se maneja la memoria una vez que estamos grabando, que estamos ejecutando un programa. Para empezar, primero aclaremos qué es la memoria. La memoria es una memoria RAM que tienen todas las computadoras. Em, Luego vamos a ver que una memoria tiene un espacio limitado. Creo que todos ustedes tienen computadora y saben que su memoria es de 512, 1 GB, 2 GB, 8 GB, 12 GB, etcétera, etcétera. ¿Sí? Como les decía, es un espacio limitado, por lo cual tiene que ser administrado. ¿Qué es lo que lo administra? Es un programa que se llama sistema operativo. Para ver este video tienen que tener un sistema operativo. Por ejemplo, tenemos eh, ejemplos de sistemas operativos: Linux, Windows, Mac, Solaris, entre otros. Y lo que hace él es de que hace una especie de mapeo para poder almacenar un programa en sí o un proceso, ¿sí? Tenemos aquí la memoria y vemos que el sistema operativo pues tiene apuntadores hacia los espacios de memoria. Digamos, este espacio de memoria está ocupado para el programa que vamos a ejecutar luego. Este está para otro espacio de memoria. O supongamos de que lo verde está libre y lo rojo es algo que está ocupado. El sistema operativo también maneja el disco, que eso es otro tema, pero por ahora concentramos en la memoria. Eh, bueno, hay dos tipos de memoria. Está la memoria estática, la memoria dinámica. Estático casi siempre tiene que ver con algo que está estático, o sea, quieto. Dinámico es algo que va creciendo, se va moviendo, ¿sí? Eh, en esta gráfica podemos ver de que tenemos, bueno, acá tenemos eh, especie de espacio. Bueno, en la memoria se almacenan varias cosas, ¿sí? Se almacenan cosas como el código y los datos, ¿sí? Los datos van a ser las variables y el código va a ser todas las instrucciones que vamos a poner en el programa. Em, bueno, aquí tenemos, digamos que en este espacio de memoria va el código, que pues, supongamos que es este espacio de memoria, y aquí lo vamos a agrandar un poco. Aquí tenemos el código, tenemos una variable apuntador, le llamamos esto, luego vamos a ver qué es esto. Y aquí tenemos variables estáticas, ¿sí? Un espacio para variables estáticas. Hay algo que se llama el puntero del stack, que es la que va viendo qué tan grande es el stack. Como os digo, esto es memoria RAM. Sí, y aquí arriba tenemos algo que se llama el heap, que es lo que administra la memoria dinámica. Eh, Esto lo hace automáticamente el lenguaje de programación, no sé dónde tenemos que meternos a tocar esto, ¿sí? Por lo cual no es tan importante, pero igual bueno, es importante saberlo para ver cómo se maneja todo esto. Em, bueno, la liberación de memoria, ¿sí? Aquí les puse un dibujo de lo que es un recolector de basura. Bueno, como pueden ver aquí, eh, el espacio, por ejemplo, esto es una variable, esta es otra variable. Aquí tenemos un chunk, se le llama, ¿sí? De memoria dinámica. Pero como les digo, esta memoria está ocupada, como es este espacio en rojo. ¿Qué hacemos para desocuparla? En sí, antes, lenguajes como C tenían un problema de que si uno no liberaba la memoria manualmente, lo que pasaba era de que esta se quedaba ahí ocupando espacio, teniendo basura, ¿sí? Lo que se logró implementar luego fue un recolector de basura, ¿sí? El recolector de basura lo que hace es de que está constantemente em, monitoreando la memoria, viendo qué espacios de memoria no están siendo utilizados. Al momento de no estar siendo utilizados, lo que hace es de que los libera y los pone en verde, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que tenemos que ver sobre la memoria. Ahora vamos hacia un concepto que sí les va a servir, que es un constructor, ¿sí? Un constructor, eh, ustedes pueden imaginárselo así, pero en sí en Java, lo único que hace un constructor, bueno, lo único que es un constructor es algo a lo que se le pone la palabra new y el nombre de la clase, ¿sí? Tengamos eso en cuenta. Vamos a ver un ejemplo un poco
adelante sobre cómo funcionan los constructores. Bueno, un constructor lo que hace es aparta memoria, ¿sí? Aparta memoria, pero ya no aparta memoria para un objeto, sino que para una clase. O para, ya no aparta memoria para un programa, sino que para un objeto, ¿sí? Que el cual creamos con una clase. Vamos a ver más adelante el ejemplo, ¿sí? Pero algo importante es de que una clase puede tener un constructor o puede tener varios constructores, ¿sí? Y tenemos varios constructores. Si se dan cuenta, no son iguales. Bueno, la diferencia de los constructores es de que pueden tener diferentes tipos y número de parámetros, ¿sí? Pueden tener parámetros de tipo int, string, incluso de algún tipo referenciado. Y pueden tener diferentes números, ¿sí? Vamos a ver eso más adelante. Bueno, ahora vamos con el ejemplo de lo que son los constructores. Como vimos en la clase pasada, en Java es un lenguaje orientado a objetos. Y aquí tenemos lo que es una clase, ¿sí? Una clase pública llamada árbol. Esta define una clase de nombre árbol, ¿sí? Aquí tenemos dos atributos, ¿sí? O dos características. En este caso solo necesitamos saber su tipo y su altura, ¿sí? Y lo que es un constructor es esto, ¿sí? Se pone la palabra public, protected, o perdón, público o privado, ¿sí? Y se pone el nombre de la clase. Si se dan cuenta, esto no tiene ningún otro tipo. Por ejemplo, un void, un int o nada por el estilo, ¿sí? Solo se pone public y el nombre de la clase. En este caso tenemos un constructor. Este es un constructor por defecto. Aunque ustedes no creen ningún constructor, este constructor viene por default en sí en la clase, ¿sí? Tenemos, en este caso solo le ponemos árbol sin parámetros. Y lo único que hace este constructor es escribir es un árbol genérico, ¿sí? Luego tenemos otro constructor, el cual recibe un parámetro de tipo string, el cual nos dice qué tipo de árbol es, ¿sí? Lo que hacemos acá es de que por medio de este parámetro asignamos a esta variable, ¿sí? A este atributo qué tipo de árbol va a ser, ¿sí? Le vamos a asignar un valor a esto por medio de un constructor, ¿sí? Como pueden ver aquí, estamos asignándolo. También podemos hacerlo con la altura. O incluso podemos hacerlo con los dos, ¿sí? Tenemos altura y tipo, y aquí tenemos altura y tipo, ¿sí? Aquí tenemos un modificador que es this, o sea, eso quiere decir de esta clase, el tipo, va a ser, le vamos a asignar el valor que recibimos por un parámetro, ¿sí? Bueno, acá tenemos la clase y sus constructores. Ahora vamos a ir hacia otra clase, la cual es nuestra clase principal, la cual tiene el método main. Y en esta clase vamos a instanciar, ¿sí? Vamos a crear un objeto llamado árbol 1, 2, 3 y 4, ¿sí? En el cual vamos a ponerle los diferentes tipos de constructores. Vamos a utilizarlos, ¿sí? Entonces vamos a crear una variable de tipo árbol, la cual se va a llamar árbol 1. Vamos a crear, este es el constructor, ¿sí? Vamos a ponerle new, este constructor, y recibe un parámetro de tipo entero, el cual es este, ¿sí? Por eso va a decir un árbol de altura metros, ¿sí? Lo mismo con este. Si se dan cuenta, yo no tuve que, pude hacerlo sin que me tirara un error de que esto fuera un entero, un string, o de que el número de parámetros fuera incorrecto. Esto debido a que hay diferentes tipos de constructores. Al correr este pequeño programa, vemos que aquí en la consola nos arroja un resultado, ¿sí? Dice que un árbol de 4 metros, que fue con este método, con este constructor, el cual asignamos 4 métodos, un árbol tipo roble, que fue con este, un árbol genérico cuando no le mandamos ningún parámetro, y un pino de 5 metros, ¿sí? En este caso utilizamos el constructor, el cual nos pedía la altura y el tipo. Les estaré publicando la tarea junto con el video. Espero que todos la hagan. Y eso es todo por hoy.